Buenos días, nosotros vamos a presentar el método de las dos fases. Mi equipo está conformado por Cristian Ricardo Vargas Gutiérrez, Fabiana Peneigo Bea, Omar Ortiz Lara y yo, Mosqueda Salvio. ¿Qué es el método? El método de las dos fases se utiliza cuando aparecen variables artificiales en la forma canónica o estándar del problema. La primera fase trata de resolver el problema auxiliar z de minimizar la suma de las variables artificiales y conseguir que sea cero. Esto con el objetivo de evitar incongruencias matemáticas. ¿Cuándo se utiliza? Pues el método simplex de dos fases permite abordar la resolución de aquellos modelos de programación lineal que, luego de ser llevados a su forma estándar, estos no permiten obtener una solución básica factible inicial en las variables del modelo. Una de estas alternativas es el método de las dos fases, el cual, como su nombre lo indica, trabaja por medio de dos fases o procedimientos, con el objetivo de encontrar primeramente una solución factible inicial y después de pasar a resolver el modelo a través del método simplex. Para utilizar este método se debe tener el modelo en su forma ampliada y las variables de decisión deben ser reales o mayores a cero. El método de las dos fases se aplica cuando existen restricciones del tipo mayor o igual. El tratamiento de las restricciones para convertir las desigualdades en igualdades en este caso es el siguiente. Sea sumatoria de A y J por XJ mayor o igual que BI, lo podremos transformar en sumatoria de A y J por XJ menos YK igual a BI, donde YK será una nueva variable denominada variable de holgura. En la fase 1, añadimos K columnas a la matriz A mediante variables artificiales, de modo que A contenga una submatriz identidad de tamaño máximo, por tanto, K es menor o igual que M, o sea, la matriz. Queda ahora con las dimensiones n más k por m. Esto hace que podamos iniciar el algoritmo, ya que tenemos una submatriz identidad de dimensión máxima. Ya después cambiamos la función objetivo original por una que tiene todos ceros excepto en los últimos componentes, aquellas que corresponden con las variables artificiales que tienen el valor 1, es decir, el vector c, que sería igual a 0, el número de veces, 0, 1, por los componentes o las veces, 1. Y ya en el último paso de la fase 1, iniciamos el algoritmo con el problema para poder que se puedan dar estos casos. En caso de que se den estos casos, se van a llegar a las siguientes soluciones. Por ejemplo, en el primer caso, llegamos al caso de solución óptima 0. Esto nos dice que todas las variables artificiales han salido de la base. En este caso, podemos pasar a la fase 2 del método. Si el caso contrario, llegamos al caso de solución óptima finita distinta de 0, el problema original no va a tener absolutamente ninguna solución. La fase 2. En esta fase eliminamos las variables artificiales y continuamos con el algoritmo. Para ello se siguen los siguientes pasos. Número 1. Usaremos la función objetivo original. 2. Tomamos las m de las columnas de la matriz A. 3. Continuamos el algoritmo, esos cambios hasta llegar a una de las 4 posibles salidas del problema. Existen algunos casos anómalos y soluciones del método de dos fases. Una solución óptima es cuando se cumple la condición de parada y no hay variables artificiales en la base con valor positivo. El valor Z0 actual es la solución óptima del problema, cumpliéndose para las variables que se encuentran en la base. Si se trata de un problema de minimización, el valor óptimo obteniéndose se multiplicará por -1. También existen casos de infinitas soluciones. Cumplida la condición de parada, si alguna variable de decisión no básica tiene un valor 0 en la fila Z, significa que existe otra solución que aporte el mismo valor óptimo para la función objetivo. Para este caso se admiten infinitas soluciones.
estando todas en ellas comprendidas dentro del segmento o porción del plano, región o espacio, definido por ax1 más bx2 es igual a z0. Mediante una nueva iteración y haciendo que la variable de decisión que se tiene, el 0 en la fila z, entre a la base, se obtendrá otra solución diferente para el mismo valor óptimo. La solución ilimitada o no acotada. Si la columna de la variable que entra a la base tiene todos los elementos negativos o nulos, se trata de un problema no acotado, es decir, que tiene solución ilimitada. Quiere decir que no hay un valor óptimo concreto para la función objetivo, sino que a medida de que se aumenta el valor de las variables, también se incrementa el valor de z sin violar ninguna de las restricciones. Caso cuando no existe solución. Cuando en ningún punto satisface todas las restricciones del problema, se produce la infactibilidad, no existiendo ninguna solución posible para él. En este caso, una vez determinadas todas las iteraciones del algoritmo, existen en la base variables artificiales, cuyo valor es superior a 0. Empate de variable entrante. Esto sucede cuando se produce un empate en la condición de decisión de la variable entrante y se puede optar por cualquiera de ellas, sin que esto llegue a afectar la solución final. Por contra, se influye el número de iteraciones necesarias para obtener dicha solución. Por lo tanto, se aconseja optar a favor de las variables básicas, ya que ellas son las que formarán parte de la solución óptima. Empate de variable saliente. Se puede nuevamente optar por cualquiera de ellas. Sin embargo, a fin de no alargar el problema y evitar la entrada en un bucle infinito, en un caso degenerado, se discrimina a favor de las variables de decisión, haciendo que permanezcan en la base. En el caso de estar en la primera fase del método de las dos fases, se optará por sacar de la base las variables artificiales. Curiosidad de la fase 1. Al finalizar la fase 1, si el problema original tiene solución, todas las variables artificiales en la fila indicadora deben tener el valor a 1. ¿El elemento pivote puede ser nulo? La respuesta es no. El elemento pivote siempre será estrictamente positivo, ya que únicamente se realizan los cocientes entre valores no negativos y mayores que 0, ante un problema de maximización. El método de dos fases, este es un ejemplo. Ya tenemos nuestra función objetivo y sus restricciones. Este es un ejemplo de minimizar. Nuestra función objetivo es z es igual a 2x1 más 3x2 más x3, que está sujeto a nuestras restricciones, que son x1 más 4x2 más 2x3 mayor o igual a 8. Otra restricción es 3x1 más 2x2 mayor o igual a 6. x1, x2 y x3 son mayores o iguales a 0. El primer paso es agregar variables artificiales y de holgura. Así que nuestra primera restricción nos quedaría así: x1 más 4x2 más 2x3 menos s1 más r1 mayor o igual a 8. La siguiente quedaría 3x1 más 2x2 menos s2 más r2 mayor o igual a 6. Continuamos con la fase 1. Tenemos el mínimo de R0 más R1 más R2 y esto lo igualamos a 0, que sería R0 menos R1 menos R2 igual a 0. Construimos la tablita para meter en esa tabla nuestros datos. Metemos lo que es R0, que sería R0 es 1, X1 es 0, X
2 es 0, x3 0, s1 0, s2 0, r1 menos 1 y r2 menos 1 y y 0. Para r1 quedaría cr0 0, x1 x, x2 4, x3 2, s1 menos 1, s2 0, R1 1, R2 0, Y 8. Se consideran los que están donde pusimos las variables artificiales y de holgura, esos valores, los coeficientes. Para R2 quedaría R0 0, X1 sería 3, X2 2, X3 0, S1 0, S2 menos 1, R1 0, R2 1 y Y 6. Bueno, el siguiente paso es hacer otra tablita y sumar las tres filas para eliminar los valores negativos de R1 y R2 y los resultados a F1. Así que lo sumamos toda la fila de R0 y nos dan los siguientes resultados. Después, en la fila R1 y R2 pasan totalmente igual, por lo que simplemente se copia a partir del R0 en la fila y se copia en la siguiente fila. Después, en la siguiente fila, para minimizar R0, independientemente si el ejercicio original es máximo o mínimo, se selecciona la variable más positiva. En este caso es x2, la cual se seleccionará y esta será nuestra fila pivote. Después se dividirán, en este caso el 8 se divide entre 4, que es la que está en la fila pivote, y se repetirá el 6 entre 2. Después se seleccionará, en este caso, se selecciona la de el menor, que es 2, y se selecciona toda la fila, la cual es R1, y en donde entrelazarán los números es el número 4, por lo que 4 es nuestro elemento pivote. Después se hará otra tabla en la cual tenemos que volver 1 el elemento pivote, que en este caso es 4. Y 6 y 2 los tendremos que convertir a 0. Para convertir a 0 nuestro 4 lo tendremos que dividir entre 4. Entonces en R1, en la columna X2, dividimos 4 entre 4 para convertirlo a 1. Y ya posteriormente nos van a dar los datos de toda la tabla R1. Posteriormente convertiremos nuestro 6 a 0. Y la mejor forma de hacerlo es haciéndolo, multiplicándolo por menos 6. Entonces lo que haremos será poner menos 6, multiplicarlo por la fila 2, que ya la tenemos, y después sumarlo por 6 positivo. Este nos dará 0 y ya después se colocarán los datos que nos faltaban. Mismo caso para el valor 2, tenemos que convertirlo a 0. En este caso, la mejor manera es hacerlo por menos 2. Entonces hacemos menos 2. Hacemos 2 por la fila número 2,
que en este caso ya lo tenemos, y se la sumamos a 2. Igual nos va a dar 0 y posteriormente se nos darán los resultados de la tabla. Y así nos quedaría la tabla. Después de revisar las variables de la columna, nuestra columna pivote es x1. Esta, así. La vamos a marcar con color amarillo para identificarla. Ahora vamos a hacer la división que ya conocemos. Vamos a dividir 2 entre 0.25 y 2 dividido entre 2.5 y esto nos dará 8 y 0.8. Así que nuestra fila pivote nos queda la número 3, por lo que el elemento pivote es 2.5. Le vamos a marcar ahí. Ahora, los elementos que tenemos en la línea de x1 lo tenemos que volver 1. En este caso, para volver el elemento 1 el pivote, tenemos la fórmula que es nuestro número pivote sobre 2.5. Eso nos dará 1. Ahora vamos a desplazar las celdas para obtener los otros valores. Tenemos que volver el 0.25 el valor de 0, por lo cual tenemos una fórmula que dice que es menos 0.25 por F3 más F2. Ahora lo vamos a hacer, vamos a colocar igual menos 0.25 por F3, que en este caso es 1, más F2, que aquí es 0.25 y ahí está, nos va a dar 2. Recorremos celdas para obtener los otros valores. Y ahora nos dice que para volver 0 el valor de 2.5 hay que poner menos 2.5 multiplicado por F3 más F1. Y nos da 0. Recorremos de nuevo las columnas para obtener nuestros valores. Y ahí concluye la fase 1. Fase 2, aquí tenemos que desaparecer la función objetivo de R0 y las columnas de las variables artificiales. Aquí vamos a borrar la primera columna de R0 y las columnas de artificiales de las variables artificiales de R1 y R2. Ahora retomamos la función objetivo z original y la igualamos a 0 y la llevamos con el signo cambiado y armamos una nueva tabla de sin R0 y sin la variable artificial. Ahora lo haremos con z. Vamos a retomar nuestra segunda ecuación donde z es igual a 1, x2 es igual a menos 2, x2 es igual a menos 3 y nuestra y sería 0. Nuestras s también serían 0 y 0. Ahora para nuestra fila de x1 se va nada más a copiar lo mismo, tal y como estaba en la de arriba. Lo mismo va a aplicar para la siguiente. Se va a copiar y se va a pegar. Lo mismo pasa con la y. El siguiente paso es volver a nuestras variables básicas. Debemos volver 0 a nuestras variables básicas. En este caso vamos a multiplicar 2 por la fila 2 y 3 por la fila 3. El objetivo de esto es hacer 0, menos 2 y menos 3, que son nuestras variables básicas. Ponemos nuestro 2 y lo vamos a multiplicar por toda la fila 2. Ya lo recorremos.
Ahora va a ser 3 por la fila 3. Recorremos. Y se va a pasar a seleccionar la fila Z igual como estaba. Para el siguiente paso se va a hacer las sumas de cada celda, en este caso la de la Z, y se recorre para el resto de las celdas. Lo que procede ahora es seleccionar esta tabla, estos dos valores de x1 y x2, y los vamos a pegar en esta. Nada más pegamos los valores. Ahora vamos a proceder a copiar los valores de la suma y a pegarlos en esta tercera tabla que está en pantalla. Los coeficientes de las variables no básicas no pueden ser positivos y por en este caso ser un problema de minimizar, tenemos que seleccionar el más positivo. En este caso el más positivo es el 0. Después procedemos a poner los valores de x1 y x2, que en este caso es 0.8 y 1.8. En este caso x3 no hay, por lo tanto se pone 0. Y en este caso aquí termina nuestro ejercicio. Recuerda que estas son nuestras variables básicas y estas son nuestras variables no básicas. En el caso de que aquí hubiéramos tenido un valor positivo, nosotros procederíamos a seleccionar toda esta como la fila pivote y volveríamos a hacer todas las divisiones y todo el proceso que se hizo anteriormente hasta volver a llegar a tener variables básicas no positivas.